8:06, vamos a conversar ya mismo con César Ulloa. Estamos esperando que se conecte. Ya se conectó César Ulloa. Lo tenemos ya nosotros, politólogo. César, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo que pasó anoche con el presidente Lasso, ¿le baja o le sube la tensión a la situación política del país? Buenos días. Buenos días, Milton. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Indudablemente le sube la tensión, no le baja. Sube porque con nombres y apellidos hace una denuncia de una conspiración sistemática, de un triunvirato en donde de manera siamesca integran al club al señor Leonidas Diz, es decir, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, y ahora le hacen parte del club al principal dirigente de la CONAIE. Sube la tensión porque incluso al final de la entrevista él habla que hay que enviar al basurero de la historia prácticamente al periodo gubernamental del expresidente Rafael Correa. Y las declaraciones van a tener una repercusión potente que posiblemente ya se comiencen a visorar ahora con mucha contundencia, no solo en retórica, sino también en las actuaciones que tenga la Asamblea, los bloques y los principales dirigentes de estas tres organizaciones políticas. Porque si hablamos de votos en el legislativo, al meterlos en una olla de conspiración a Evodia Correa, prácticamente se come casi 70 votos del presidente de la República. Indudablemente. Por eso es algo que le lleva a la reflexión al presidente Lasso en el sentido de que debe fortalecer la manera de concebir la política, no solo en cuanto a la administración pública, es decir, no solo en la manera eficiente de cómo utiliza los recursos, sino que yo creo que el presidente debe abrir la cancha. Me parece que es importante tener un círculo íntimo, pero yo creo que en términos de operación política hay que darle mayor contundencia al gobierno, porque es la segunda vez que tiene bastantes reparos en la presentación de una ley. No nos olvidemos, Milton, que la primera semana, recién posesionado, mandó un conjunto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y eso lo rechazó el CAL. Entonces quiere decir que hay falta de oficio. Es decir, es la segunda vez que comete un error. Y yo creo que hay cosas que son innecesarias y que se pueden evitar. Ayer el presidente dio una pista saludable para el país que le exige a la Asamblea a deliberar porque va a enviar en cuerpos la ley que en su primer momento se denominó creando oportunidades. Eso por lo pronto disipa la muerte cruzada, que todavía de todas maneras sigue siendo una herramienta, pero ahora la empuja un poco hacia adelante. ¿Va a intentar nuevamente con la Asamblea? Claro, yo creo que el presidente está diciendo a la población, estoy agotando todos los caminos que pueden permitir un desbloqueo, pero si eso no sucede, vamos a tomar otra decisión. El presidente lo que le está diciendo a la Asamblea, más o menos palabras, trabajen, deliberen, ya no hay pretexto para el bloqueo, voy a enviar como corresponde y sobre la base de las observaciones que hizo la Unidad Técnica Legislativa. Si la Asamblea, después de que revise, apruebe, etcétera, etcétera, modifique o rechace, hay una serie de resultados, pues ahí el presidente tendrá que definitivamente tomar otras decisiones, ¿no? Pero creo que es una vía intermedia antes de entrar a la toma de una posición mucho más drástica. 8:10, estamos conversando con César Ulloa, politólogo, integrante del colectivo Voces por la Democracia. César, buenos días. Y bueno, cuando Guillermo Lasso intenta posicionar este mensaje de que existe un triunvirato del mal, ya se abre estos frentes con Nebot, con Issa, con Correa y los correístas, ¿dónde queda el diálogo? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Y qué podemos hacer a partir de ahora? Porque parece que en estas condiciones y al abrirse estos frentes con un discurso tan duro, quizás no deja mucho espacio para el diálogo. Cuando no hay diálogo, la pérdida es del país. No pierden únicamente los líderes de los partidos. Yo creo que hemos llegado a una situación donde debe haber un tercer componedor, alguien que invite a las partes a sentarse a la mesa sobre la base de una metodología definida y que permita identificar en aquellos puntos donde se puede avanzar. Creo que las declaraciones que hizo el presidente ayer es una declaratoria de guerra y me parece que esto abona no a que exista diálogo, sino que a que se tensen más las cuerdas. Por eso yo, después de escuchar detenidamente e incluso de volver a ver algunos fragmentos de la entrevista, me da la impresión que el país necesita desbloquearse desde una tercera instancia
Y esa tercera instancia podría ser indudablemente, ¿no es cierto?, alguien que goce de las credenciales de las partes en conflicto y que les exija en representación de todos los ecuatorianos a que dialoguen. No está mal el diálogo. El diálogo está bien cuando se define un propósito, cuando hay una metodología, cuando hay un interés común. Y yo creo que más allá de lo que diga el señor Nebot, diga Correa, diga Issa, diga Lasso, creo que a los ecuatorianos nos unen tres cosas, por lo menos las más importantes: el desempleo, la inseguridad cada vez es más desbordante y el tema de la educación. No se diga la atención en el sistema de salud. Entonces, lo que habría que discutir es cómo se resuelven estas tres cosas. Esa debería ser la discusión, eso debería estar en el diálogo. Lo demás finalmente puede ser residual o subsidiario, pero yo creo que agotadas las instancias, me da la impresión que debe haber un tercero que convoque, indudablemente por consentimiento de las partes, ¿no? ¿Quién podría ser ese tercero? Por ejemplo, ahí se me ocurre sociedad civil, se me ocurre la conferencia episcopal, se me ocurre la asociación y consorcio de universidades públicas, privadas y politécnicas. O sea, ¿llamarles a quiénes? Llamarles a los que están en conflicto, llamar al bloque de la Revolución Ciudadana, llamar al bloque de Pachacuti, llamar a los bloques social cristianos, llamar al bloque de Creo, llamarle a la izquierda democrática. Tampoco tiene que ser una llamada multitudinaria al estilo de que van 50 de los míos y van 50 de los tuyos. Claro, creo que debe haber... Para una batalla medieval. Claro, yo creo que debe haber un representante por cada uno de los bloques, con unos facilitadores del diálogo, donde se comience a destrabar y que la gente comience a concienciar que el país, cada vez que posterga las soluciones, posterga las pocas posibilidades de reactivar la economía. A mí me preocupa porque cada vez que se posterga algo, se posterga las soluciones, y postergar las soluciones quiere decir retrasar la reactivación económica, la generación de empleo, combatir la inseguridad, etcétera, etcétera. Claro, es seguir en lo mismo. Ahora yo le pregunto a César cómo llegar a un diálogo con, por ejemplo, un grupo indígena, con Issa, con la CONAIE, Pachacuti, que ya a priori se cierra y dice, primero, no vamos a aprobar ninguna ley. Segundo, no vamos a ir a un diálogo porque ellos ya ponen sus condiciones. Dice, si es que esto no se cumple con el tema de los combustibles, simplemente no mandamos delegados y no dialogamos. Es como que de alguna manera están exigiendo que se haga lo que ellos quieren y ahí sí podrán dialogar, pero ¿cómo ir a un diálogo en esas condiciones? A ver, a mí me parece que la agenda de la CONAIE en la representación del señor Leonidas Issa contradice la realidad que viven los pueblos y nacionalidades, sobre todo en las áreas urbano-marginales, periféricas y en las áreas rurales campesinas. Y digo por qué. Porque los principales problemas que tiene la población indígena, sobre todo en la Sierra Centro, es la desnutrición crónica infantil, y yo no veo que eso esté en el pliego de exigencias de la CONAIE. El segundo principal problema de los pueblos y nacionalidades en la Sierra Centro, sobre todo, es el acceso de agua. Hay grandes conflictos en el tema de juntas de regantes. El tercer problema que tiene la comunidad indígena son las niñas y jóvenes embarazadas, y además un problema muy serio en algunas comunidades es la migración. Y otro problema que aqueja a la comunidad indígena es el acceso a servicios. Sobre todo, no queda resuelto el tema de la educación intercultural bilingüe. Si Milton y Verónica, nosotros revisamos el pliego de peticiones de la CONAIE, resulta que los principales problemas que le aqueja a la comunidad indígena no están en el pliego de peticiones. Claro. Entonces ahí ya no entendemos qué quiere el señor Issa, porque una cosa es decir no a los acuerdos multilaterales con los distintos organismos, y otra cosa es que él no le duela que a sus niños, que son el 38% de la comunidad indígena, tengan desnutrición crónica infantil. Entonces parece que el señor Issa está poniendo una agenda por fuera de las verdaderas necesidades de sus propias comunidades. Claro, y lo que busca es calentar las calles porque, a ver, si el presidente Lasso tiene razón en este triunvirato de la conspiración, entonces tiene Asamblea Nacional y tiene el calentamiento de las calles, tiene la organizatividad que un sector necesita para poder protestar, para poder poner al país en un punto de ebullición social de tensión, de miedo. Indudablemente. Lo que sí habría que decirle al señor Issa, que la mayoría de quiteños y quiteñas, y además que se expresaron en las urnas a favor
del presidente Lasso y que casi de forma muy exigua votó por Pachacuti, lo que le está diciendo al señor Riza es que Quito no ve bajo ningún punto de vista como saludable, como bueno estas protestas. Porque yo creo que al señor Riza no le gustaría que lleguen a su comunidad a paralizar, a destrozar y hacer una serie de transgresiones al orden público. Entonces yo creo que no hay proporcionalidad en cuanto a las demandas del señor Riza, y tampoco el señor Riza representa a la mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que tiene una representación gremial importante, sin lugar a dudas. Sí, César, pero Lasso lo invita al Palacio. Issa dice, voy a llevar 50 personas, acepta que lleguen 50 personas. Issa se demora 1 hora y el presidente de la República se queda esperándolo, sentado, sigue empezar la reunión hasta que el señor llegue. O sea, ese es Issa y ese es Lasso, permitiéndoselo. Bueno, yo creo que el hecho de que el presidente haya abierto las puertas de Carondelet al principal dirigente de la dirigencia indígena no quiere decir que esto tiene que ser de manera exclusiva con el dirigente indígena, claro. Porque lo que el presidente debería hacer es abrir las puertas incluso a las otras facciones que tiene los pueblos y nacionalidades. Me refiero a la Ecuarunari, la FENOCIN, me refiero a la CONFENAIE, me refiero a todos los pueblos y nacionalidades. Y creo que el mensaje que el presidente Lasso quiso dar, tal vez no de manera muy afortunada, pero lo dio, es que tiene un gobierno de apertura, y yo creo que eso que hizo con Issa debe hacer con los otros también. Esperarles una hora. Claro, porque Issa finalmente no tiene exclusividad. Yo creo que Issa tiene que ser tratado como un actor más con la importancia que tienen los otros, porque si no sería poner incluso en discusión y en disputa el liderazgo que tiene la FUT, el FUT, la UNE, que tiene la FEGUE, que tiene la CEOLS. Creo que el gobierno ha abierto el diálogo y me parece que no se debe desperdiciar al inicio del mandato una posibilidad de llegar a acuerdos, pese que, insisto, ayer el gobierno tensó aún más las cuerdas, pero no descarto la posibilidad que un tercero pueda ir desbloqueando poco a poco las tensiones, ¿no? Mediación, palabra que aparece en este momento como una posibilidad de acercar a las partes. Son las 8:19, estamos conversando con César Ulloa, miembro del colectivo Voces por la Democracia. Justamente, César, hoy el colectivo Voces por la Democracia, tengo entendido que va a dar una rueda de prensa junto con Fundaciones Kelly, se van a pronunciar sobre esta situación política del país. No digo que nos dé la primicia, pero algo nos podrá adelantar de lo que podrá tratarse en esta rueda de prensa. Bueno, la invitación por parte de la sociedad civil a las partes que están en controversia no solo es a concienciar de la delicada situación que tiene el país, sino de ser contundentes en el mensaje. El bloqueo nos bloquea a todos. Es decir, la CEPAL había advertido que una economía en vías de desarrollo como la ecuatoriana tardará 10 años en salir de las consecuencias de la COVID. Si nosotros seguimos paralizando más cualquier iniciativa sin deliberación, aprobación o modificación, no van a ser 10 años, van a ser 20. El Ecuador no logra crecer más allá del 2% del PIB. Y eso es insuficiente para todo aquello que significa darle dignidad, sobre todo a los segmentos de población más pauperizados. Entonces, yo creo que no hay una conciencia en la clase dirigencial partidista de lo que significa postergar decisiones y enrumbarle al país por una senda, por lo menos de estabilidad. Y el segundo mensaje que es muy fuerte, es que todo lo que se ha ganado en materia de vacunación se puede perder en una bronca inusitada con características inusuales. Es decir, todo lo que se ganó en términos de que la población vuelva nuevamente a tratar de desconfinarse, se puede perder con un estallido. Y si el Ecuador vuelve a un estallido, el Ecuador se convierte en un estado fallido. No nos saca de eso nadie, Milton. Y eso puedo decirlo porque si la gente ya no cree en la justicia, no cree en la asamblea, si la gente va perdiendo la fe en el gobierno, entonces cada cual va a hacer lo que le corresponde desde sus mejores criterios y entramos a una anomia, es decir, cada cual se gobierna como quiere. Y ese es el riesgo que el Ecuador enfrenta cuando vemos estas tensiones de acusaciones ya a nivel gangsteril, ¿no?
triunvirato, la mafia, la conspiración, el crimen organizado, el narcotráfico, parece que estuviéramos mirando un capítulo de las muñecas de la mafia. Parece, en algunos momentos. César, dos cosas. ¿Tú crees que existe una conspiración para terminar con el gobierno de Guillermo Lasso? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema Pandora Papers, que involucra al presidente, ¿cuánto le va a afectar a Guillermo Lasso? Bueno, con la distancia que tienen las dos encuestadoras, porque además es abismal, sin embargo en las dos coinciden que hay una baja de aceptación del presidente. Indudablemente hay una afectación, no solo local sino internacional, porque los tres expresidentes, bueno, el uno en funciones todavía en Chile y los dos latinoamericanos han sido noticia de primera plana en todas las redes del mundo. Hay una afectación fuerte. Y yo diría que el presidente debe ser investigado. Claro, si el presidente dice que no tiene ninguna dificultad y que ha obrado en el marco de la legalidad, creo que debe ser investigado, pero sin parcializar la investigación. Ya le ha dicho que va a abrir todas sus cuentas, todas sus acciones, pues que las abra. Y creo que no hay ninguna dificultad que lo haga. Y la segunda, a mí me parece que hay un bloqueo sistemático que es evidente por varias cosas, ¿no? La primera es que usualmente este tipo de investigaciones recaen en la Comisión de Fiscalización y no se sabe por qué va la de Garantías Constitucionales, pero la evidencia más fuerte es la composición de la comisión. Si uno mira cómo está compuesta esta comisión, es evidente que ahí están los votos contrarios del gobierno. Y por el otro lado, vemos que antes de que el Ejecutivo tenga cualquier iniciativa, ya está bloqueado. Entonces, yo creo que hay indudablemente un afán conspirativo para que fracase la gestión gubernamental. Es decir, conspiran para que fracase. Y quieren que fracase porque estamos a las puertas de unas elecciones locales y luego, indudablemente, ya están calentando motores y algunos candidatos. Ahora ya escuchamos varios candidatos, que es una cosa curiosísima. A 140 días del gobierno ya escuchamos candidatos presidenciales, que es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, estos elementos nos hacen pensar que hay grupos que quieren inevitablemente que el gobierno fracase y por lo tanto fracase el país también. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas y cómo esto recompone o no la situación política del país. César Ulloa, politólogo, miembro del colectivo Voces por la Democracia. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, César. Amigos, 8:24. Vamos a ir a una breve pausa. De regreso vamos a